Vamos directamente al link, vamos ya para empezar con el tema. Vamos a arrancar con los testimonios, ¿no? Desde dónde y después obviamente vamos a abordar todo lo que significa, todo cómo está hoy el tema. Bienvenida primero, Flavia Oviedo. Bueno, voy a saludar a Flavia. Hola Flavia, ¿cómo te va? Hola Flavia. Y Marcos Esteban. ¿Cómo le va? No, Marcos, chicos. no me digas cómo le va. ¿Sabes que me hice acordar la publicidad de esa señora? No, no te Así voy a no, mirar, Marcos, no, mentira, bienvenido. Un placer Muchas gigante, gracias a los dos. Gracias. Porque es un tema sensible hoy en la sociedad y está bueno poder, ocupar nuestros espacios también como comunicadores para poder dar también ese espacio y esa visibilidad a los casos, ¿no? No todo es lo que parece a veces, y en esto cuando se comprueba o cuando lo sufren en carne propia los protagonistas, está bueno también que puedan decir o contar esta versión. Flavia, estás en lugar de tu marido. Sí, sí. Que es quien fue víctima de una falsa denuncia. Aparte vos, Fred, sos abogada, estás Claro, involucrado también en todo el Yo en la tema. asociación comienzo, en realidad primero empecé como esposa de una persona que fue denunciada falsamente y en el transcurso del proceso que mi esposo estuvo detenido, obtuve mi matrícula, ya me había recibido, pero ahí obtuve la matrícula y pude empezar a ejercer. Ahí tomo yo la defensa de él y entro a la asociación como abogada, digamos. Como abogada. Entonces, como que ocupé ambos roles. Exacto. Mirá vos. Bueno, si quieren vamos a empezar, como dijimos, Mati, lo vamos a abordar desde muchas aristas, pero nos pareció fuerte también empezar a compartir los testimonios, ¿no? ¿Por qué decidimos hacer esto? Porque la vez que lo hicimos nos quedó corto el programa. Sí, hubo muchísima parte de gente, testimonio, como les decíamos, las mismas personas en prisión domiciliaria y hasta con pulsera nos escribían contándonos lo que les estaba pasando. Bueno, acá son casos que ya la justicia intervino, sobreseyendo el caso a tu pareja, también te pasó a vos, Marcos, que fuiste una víctima directa. Y digo, arrancar con Flavia porque también lo difícil, ¿no? De que denuncien a tu pareja. Obviamente vos tenés que ponés las manos en el fuego por él, le crees, sabés que y empieza todo un camino ahí donde vivieron esto de la falsa denuncia. Claro, pues lo que decían, viste, Marisol, cuando te denuncian, me imagino que también empieza como a jugar esto, ¿qué pasó? ¿Por qué te denunciaron? Digo, desde el momento cero, cuando recibís esta noticia, cuando te la comparten, ¿qué te pasó vos como mujer de él? Y ahí después entramos directamente, y si querés, a empezar a contar el caso. En el caso de nosotros fue un poco particular. Sí. Mi esposo es enfermero en el Hospital Lago Maggiore. Sí. Él estaba, en ese momento yo lo conocía a él trabajando. Porque, tuve una situación familiar, mi mamá estuvo mucho tiempo internada y a raíz de eso yo lo conozco como enfermero. Él era el enfermero de la habitación de mi mamá. Y ahí es que nosotros nos empezamos a conocer y nos ponemos de novio y empezamos con nuestra relación. Al poco tiempo yo me quedo embarazada y nos vamos a vivir juntos. Una noche, un día en la tarde, él estaba trabajando, me llama y me dice, mirá, tuve un problema con una paciente, me llevan a la comisaría, me van a hacer declarar y me voy a la casa. Yo, como les dije, yo no podía todavía ejercer, pero ya algo me sonaba raro, ya me voy para allá. Me dice, no, ya me voy para allá. Claro. Me fui a la comisaría y ahí pasaron 3 años, 1 año y 3 meses que no salió de la comisaría. Nunca volvió a casa. Lo que era ir a declarar y volver a casa nunca pasó. ¿Cuándo volvió a casa? ¿1 año? 1 año y 3 meses después. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasó? Él, cuando fuimos, a él lo había denunciado una paciente que estaba internada. Era una chica en ese momento en situación de calle. Estaba en un proceso de abstinencia la habían internado, había pasado por varios servicios ya porque había estado en ginecología, en cirugía, en varios servicios hasta que llega donde estaba él y en ninguno le habían encontrado nada, simplemente era estas consecuencias que se sienten físicamente a raíz de la desintoxicación. Claro. Y lo denuncia supuestamente de que mi esposo había entrado a la habitación varias veces, más de las necesarias, que había corrido la cortina que separaba las camas de las otras pacientes que estaban allí internadas y, dice que primero le había puesto algo en el suero, que después ella se le había subido mucho el azúcar, entonces él le hace masajes, le dice, yo te voy a hacer masajes en el cuerpo para que se te pasen, dice que cuando le pone el termómetro para tomar la fiebre le toca un pecho. Y luego sigue contando que
por ejemplo, cuando la da vuelta, dice en la denuncia, que la da vuelta, la pone boca abajo, le empieza a hacer masajes en los pies, que va subiendo por sus piernas, que llega a la cola, que le masajea, la manosea, y que finalmente le introduce 2 dedos en la vagina. La denuncia plagada en realidad desde el principio de inconsistencias, porque por ejemplo la chica en ese momento estaba menstruando, pero no habían rastros en las manos de mi esposo de sangre que estaba menstruando, que debería haber habido. Y bueno, a él primero hace su reclamo ante el enfermero compañero de mi esposo, lo llaman al servicio policial del hospital, a él lo retienen, digamos, lo demoran un rato ahí, hasta que hace la denuncia ante la doctora, y la doctora realiza la denuncia en la fiscalía. A él se lo llevan detenido para, justamente, que le dicen esto, vas a ir a declarar y te largamos, que no pasa. Y bueno, se lo llevan detenido y ahí al otro día hacen ir a testigos a declarar. Va el compañero de mi esposo que dijo, o sea, que acomodó su relato incluso a la denuncia. O sea, como apañando lo que la chica había denunciado. O por lo menos, que acordando con ella. Exactamente. Sí. Y también está la declaración de la mujer de la cama de al lado, que estaba internada. Sí. Y esta mujer también dice que sí, yo lo vi, que cerró la puerta, yo escuché que la chica lloraba, yo escuché que él le decía, viste, con los masajes hasta el azúcar te hice bajar. Y estos tipos de comentarios que a mí mi esposo me dice, no pasaron. Entonces, a lo que vos me preguntabas recién, ¿cómo actué yo? Es que yo lo primero que dije, yo lo conocí trabajando. Yo sé cómo él trata a los pacientes, a los acompañantes, a otra mujer. Claro. O sea, nadie me va a venir a mí a decir, porque lo conocí trabajando. O sea, era como... Claro, que quizás si no hubiese sido así, hubiese sido más difícil poder lograr creer, ¿no? Porque a veces te pasa esa situación, decís, ¿qué hago? ¿Le creo o no le creo? Pero vos sí lo viste. Exacto. Te tocó convivir con él mucho tiempo en el hospital desde su rol de enfermero. Claro, de hecho, todo el tiempo que mi mamá estuvo internada fue casi un año. Entonces, yo sabía muy bien cómo era el trato con la gente. Entonces, digamos, de entrada yo no lo pude creer. Y bueno, ahí... y por esos testimonios, o sea, por esos testigos, es que tu esposo queda directamente detenido. Eso, a él le declaran la detención, lo trasladan... toda la causa comenzó el 18 de diciembre del 21 y lo trasladan al penal el 24 de diciembre. Justo para esa fecha. Bueno, los primeros días de diciembre, los primeros días de enero tenemos la prisión preventiva, le dictan la prisión preventiva, la jueza que entiende en ese momento consideró que habían elementos suficientes para el dictado de la prisión preventiva y le niegan por primera vez la domiciliaria. Nosotros teníamos otro abogado, en ese momento habíamos pedido que morigeraran esto, que nos dieran una domiciliaria, porque yo estaba embarazada. Estaba 12 semanas cuando pasó, justo me agarró COVID, bueno, fue todo como una situación, nos negaron la primera vez la domiciliaria. Cambiamos el patrocinio, fuimos a otros abogados, lo mismo, volvieron a solicitar la domiciliaria, nos la vuelven a negar porque, eso pasaron como 2-3 meses, nos la vuelven a negar porque existía riesgo para la supuesta víctima. Claro. Entonces, ¿qué es lo que consideraba la jueza? Que dejarlo a él con una domiciliaria en la casa era desproteger de justicia, fueron palabras textuales de la jueza, desproteger de justicia a la víctima que tenía que ir a declarar. ¿Y cuándo el proceso llega a que es falsa la denuncia? Con el proceso pericial, porque ella no se quería... ¿Y por qué se dilataba tanto la pericia? Porque no se presentaba. Quería preguntarte, pero están los testigos, ¿y la pericia ella? Cuando le dieran el turno. Ella tuvo los primeros turnos para febrero, no se presentaba, en marzo no se presentó, en abril no se presentó. Eso es lo que entiendo, porque hay un montón de casos que he escuchado exactamente lo mismo, y aún así sigue la persona detenida. Exacto. Bueno, ese fue el caso de tu esposo. Exacto. ¿Vos pasás todo el embarazo sola? ¿Todo? ¿Y el nacimiento? Sola.
O sea, no puede salir ni siquiera para el nacimiento. No lo dejaron salir. De hecho, ni siquiera conocerlo. Mi gordito conoció a su papá cuando tenía 15 años, de 15 días dentro del penal. Lo tuve que llevar porque si no, no lo podía conocer. Claro, y es que esas son las cosas que nadie te quitan, que nadie, son no las las que recuperas vivimos nunca. los familiares que nos toca. Claro. Porque no es solamente... Sí, la verdad que lo que ellos viven adentro es terrible, porque le tocó a mi esposo, bajó un montón de peso, se lo comieron las chinches, la mugre en la que estaba, la comida era pésima. Ellos la viven muy mala dentro, pero los que estamos afuera también, porque, por ejemplo, yo iba cada 15 días a la visita y cada 15 días el depósito, y para poder hacer un depósito es mucha plata la que la familia necesita, porque no es fácil poder llevarle mercadería para que tengan para tomarse un té, un mate, para que, no sé, se hagan una taza de leche, para que tengan fideos para cocinarse, porque a veces la comida que le traen es incomible. Es cruda, entonces, prácticamente. claro, o fideos podridos, no sé, situaciones que la familia de afuera tiene que sostener. Y en esas visitas, bueno, es que también conozco a Graciela Maaf, y ellas estaban comenzando con su grupo de madres autoconvocadas, las locas que les decían, autoconvocadas, y bueno, y ahí es que yo también puedo empezar a hacer algo por la situación de mi esposo. ¿Y se resuelve? La chica está en el proceso de investigación. Yo por ahí contactando con un amigo que trabajaba acá, que trabajaba allá, me entero de que ella tenía 2 denuncias previas, una a su expareja y otra a otro hombre que no sé quién era. Sí. En la primera su expareja también había quedado sobreseído porque no se pudo comprobar nada, y en la segunda le tomaron solo una declaración de información. ¡Qué loco! Y eso no constaba, o sea, no contaba también. Constaba, pero la fiscalía le hace caso omiso a las pruebas que no le sirven. ¿Y qué pasa? Que también en la primer denuncia que esta chica hace, ella presenta la documentación en ANSES para cobrar el plan acompañar, que es el plan que se les da a las víctimas de violencia de género. Que yo estoy totalmente de acuerdo con ese plan, pero tal vez no en esta modalidad que utilizó esta chica, porque de hecho cuando ella hace la denuncia de mi esposo, vuelve a presentar la documentación. Claro, es como se la niegan porque se otorga por única vez el plan acompañar, pero lo vuelve a presentar. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que nosotros también como asociación siempre decimos, no es que estamos en contra de las verdaderas víctimas, sino de quienes utilizan estas herramientas que da la justicia para lograr un plan acompañar, lograr este tipo de ventajismo que buscan de la justicia. Claro, u otra cosa que también, esto, o sea, como decíamos recién, a veces por despecho, por ira, por venganza, por enojo. Porque mi expareja se fue con otra. Exacto, por un montón de situaciones, ¿no? No se mide las consecuencias de lo que puede generar una falsa denuncia. Aparte acá claramente también había temas de salud mental, la chica estaba con... Claro, por eso te digo, muchas cosas como para evaluar y decir, che, pará, tengamos en cuenta este caso, porque mirá todas las aristas que hay también rodeando a esta chica, ¿no? Digo, como, eso es lo que a mí me extraña de la justicia a veces. Finalmente se empieza a presentar recién en mayo, al proceso pericial. Iba una vez, a la otra vez no iba, bueno, hasta que logran terminar con ese proceso, y el informe empezó en mayo, y el informe de la pericia psicológica salió recién el 16 de febrero del 2023. Se había pasado un año. ¿Casi un año? Un año y 2 meses. Para un informe de la pericia psicológica. Exacto. Ese informe dice que el relato no era creíble, que lo que ella dice no reunía criterios de credibilidad. En ese momento yo ya estaba en la defensa, había tomado la defensa del caso junto con Lucas Soler, que es mi socio, y bueno, hicimos venir a las peritos, y algo que nos llamó mucho la atención fue que en las testimoniales de las peritos dicen, mire, la chica en sus declaraciones, en la pericia, decía, bueno, ¿cuándo voy a terminar con esto? Porque la verdad que para mí es un trámite. Y una verdadera víctima de violencia de género, una verdadera víctima de un abuso sexual, no hace un trámite. No. O sea, eso ya son disparadores. Entonces, bueno, ella decía esto, para mí esto es un trámite, me quiero ir, estoy apurada. Bueno, hasta que llegó ese informe en febrero, inmediatamente nosotros pedimos el cese de la prisión preventiva, a él lo dejan en libertad. Después tuvimos algunas pruebas posteriores, él ya estando en libertad, y recién en mayo del 2023
logramos que a él le dicten el sobreseimiento. Fue una pelea hasta en la misma audiencia con la fiscal, con la jueza, porque la fiscal nos decía, bueno, miren, nosotros le vamos a dar el sobreseimiento porque ellos querían darnos el sobreseimiento por la duda de si había ocurrido o no el hecho. Y nosotros lo peleamos por la certeza de que el hecho no había ocurrido, porque no ocurrió, y no es lo mismo un sobreseimiento por duda a un sobreseimiento por certeza. Exacto. Y en la misma audiencia, la ayudante fiscal en ese momento dice, bueno, miren, vamos a darles a ustedes la posibilidad de hacerlo por el inciso primero, que es la certeza de que el hecho no ocurrió, si ustedes no molestan a la víctima. Entonces, yo le dije, ¿a qué víctima? O sea, dejen de llamarla víctima acá, porque no es ella la víctima somos nosotros, es mi esposo, fue mi hijo, yo fui la víctima, no ellos, no ella. Y segundo, que molestarla, ¿por qué? Si durante todo el proceso de investigación ni nos acercamos. Cuando ganas tuvimos un montón, claro, pero no nos acercamos respetando la justicia, no íbamos a hacer nada contra ella. Qué fuerte, qué fuerte. Y bueno, al final, recién en mayo del 2023, a él le dictan el sobreseimiento y él queda libre y se comprobó efectivamente que fue una falsa Ahora, qué loco también en esto, a ver, un llamado a la reflexión y a la sociedad, a cada uno de nosotros, los testigos que se prestan también para aseverar un hecho que sinceramente quizás no tenés idea que pasó o que no pasó, que no tenés la más pálida idea y te dijeron, mira, ¿me podés hacer el favor? Y vos te prestás también para eso. Acá a la reflexión también de cada uno de cómo uno puede perjudicarle la vida a alguien, prestándose como testigo de algo que no sabés si pasó. Porque bueno, si lo viste y todo, perfecto, porque sos testigo fiel de ese hecho que ocurrió. Pero cuando no, cuando sabés que vas mintiendo, que vas como, bueno, qué sé yo, le creía a ella, por eso la acompaño en el testimonio, ¿no? O a él, y lo acompaño en el testimonio. No, en esto también tenemos que cada uno llevar a la reflexión. Es un compromiso. Total. Marcos, ahora vamos con tu historia también, que vos la viviste, bueno, ahora en carne propia. Con tu marido como Manuel. Que le mandamos un saludo muy grande. Bueno, el trabajo se lo restituyeron, todo. Sí, después, al tiempo, él pudo volver a trabajar. Obviamente que tuvo que cambiar de servicio, porque también se habían hablado muchas cosas en el lugar de su trabajo. Claro, qué incomodidad también fue eso. Una situación aparte, difícil. Un compañero de trabajo que también fue testigo. Exacto. Así que bueno, cambió de servicio y toda la cuestión, pero bueno, ya está trabajando. Está bien, bueno, felizmente. Sí. Después de tanta pasarla. Hay muchos mensajes. Sí. Muchos mensajes antes de ir con la historia de Marcos. Dice, hola Gisa, nuestra familia se vio afectada por una falsa denuncia. Qué bueno que puedan hablar sobre este tema. ¿Qué medidas toma la justicia para personas que se dedican a generar falsas denuncias? Claro, ¿qué pasa después con la denunciante falsa? Porque ahí también hay que ver. ¿Fue presa? ¿Le pasó algo o no? Sigue como si nada. Ya tenía 2 antecedentes que la justicia en ese caso no vio. Buenas tardes, hermosa Gisela. Lamentablemente las falsas denuncias llevan a que no se tomen medidas inmediatas ante una verdadera denuncia. Claro. Es muy grave detener a una persona por una mentira. Hola, buenas tardes, hermoso equipo de Gise y vos. A Pajuletti y Gerardo, los quiero, soy Susi de las Heras. Gracias, Susi. Un beso a Susi, buenas tardes, mi gran apoyo a Asociación Verdad y Justicia, un fuerte abrazo desde San Luis y gracias por su gran labor. Buenas tardes, Gisela, Mati, para el genio de la cocina, felicitaciones por estar con nosotros todos los días. Abrazo, genios, para Gis, espectacular todos los días, dice Quique de Godecruz. Hola chicos, buen día. Para rever por qué hay mujeres que se abusan de situaciones y hacen denuncias falsas. Yo tengo un sobrino que terminó detenido casi una semana porque su pareja lo denunció por violencia de género y se lo llevaron sin tener prueba alguna. Se comió una semana adentro y ni hablar lo que le cobró el abogado para poder sacarlo. Y ella disfrutaba de lo que había hecho, subiendo fotos y riéndose de lo que habían metido, de que lo habían metido preso. Por favor, hay que ver y tener pruebas antes de meter preso a alguien. Hay mujeres que se aprovechan de tener este beneficio. Los veo todos los días desde Rivadavia, dice besos. Besos. Buenas tardes, un saludo grande. Yo estuve detenido en el penal por una falsa denuncia durante 11 meses. Hace 5 meses me dieron la libertad porque se comprobó mi inocencia, pero uno sale totalmente destruido, mentalmente, físicamente y económicamente. Y la mujer que realizó la falsa denuncia no se le ha hecho absolutamente nada. Buenas tardes chicos, qué buen tema el de hoy. Yo soy mamá de un caso súper mediático que llegó a todas partes, la noticia y nadie más después dijo nada. Como familia y como mamá fue lo peor que pasé. Y ahora aplaudo estos espacios que solo ustedes le están dando. Besos desde Luján, dice, besos de Luján. Gracias. Ahora dice el equipo, mi primo fue denunciado falsamente de abuso y fue condenado a 9 años de prisión y lleva 6 adentro. Todas las pericias dieron a favor de él y en contra de la chica, pero así todo sigue ahí adentro. Injusticia, por Dios.
Buenas tardes, los escribo porque el tema que están tratando sobre la falsa denuncia toca profundamente la realidad de mi familia. Mi suegro se encuentra privado de su libertad por una falsa denuncia injusta y absolutamente infundada. Estamos atravesando un dolor que no se ve, ese que se instala en la casa y pesa en cada día. Buscamos que se escuche también la voz de quienes sufrimos estas situaciones, porque detrás de cada caso hay una familia quebrada esperando que la verdad salga a la luz. Les agradecería profundamente que puedan dar espacio a estas realidades que también forman parte de nuestra sociedad y merecen ser visibilizadas. Muchas gracias por su tiempo y por la responsabilidad con la que tratan estos temas. Hola Gise, no puedo ver a mi hijo por denuncias falsas, hace 4 años que estoy luchando, la justicia no actúa, la madre de mi hijo no asiste a las pericias y sigue haciendo denuncias falsas. Buenas tardes, quiero dar gracias por visibilizar la realidad que viven las víctimas de falsas denuncias. Soy esposa de una de las tantas víctimas, llevamos 4 años luchando. La doctora Oviedo y la asociación pelean contra un sistema corrupto y muy mal manejado. Gracias Canal 7 por darle espacio, no tienen idea lo que significa para nosotros. Hola, buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel, soy víctima de una falsa denuncia, gracias por abordar nuestra causa. Quiero agradecer a Graciela, que la consideramos como una madre. Yo lamentablemente estuve 1 año, 2 meses y 17 días para que la Fiscalía pidiera a la jueza mi libertad, dejando a mis hijos desprotegidos y aún así sin poder estar con ellos. Gracias, saludos a la audiencia y a mis compañeros que aún están detenidos injustamente. Te ayudo, Pascua. Hola Gisela, yo estoy pasando por lo mismo, estuve 1 año en la cárcel y llevo más de 1 año en domiciliaria, dice por acá. Bueno, la verdad que vuelve a pasar lo mismo, sí, ¿no? De lo que lo tratamos la vez pasada, que nos asombró a nosotros como equipo, por eso dijimos hay que hacer una segunda parte de esto, o hay que seguir hablándolo, mejor dicho, no una segunda parte, sino seguir insistiendo y hablando y bueno, visibilizando, porque nos sorprendió la cantidad de mensajes que llegaron ese día. Sí, bueno, también con un montón de personas. De proyectos que se están tratando en la legislatura que, bueno, echan un poco de esperanza, de luz de esperanza, sobre todo a la prisión preventiva, al tema de las pericias. En un rato lo vamos a estar hablando de esto, Lo vamos a hablar acá también, para que sepan qué es lo que se está trabajando, o en qué se está trabajando, o se quiere que también se pueda apoyar a la gente. Claro, pero bueno, que también desde otros sectores le dan mayor visibilidad al tema. Vamos a la historia de Marcos. Marcos, acá en vivo y en directo, lo viviste, protagonista de un hecho, de una falsa denuncia. ¿Cómo fue tu...? ¿Qué edad tenés, Marcos? Porque son muy jóvenes. Hoy en día tengo 23 años. Ingresé con 18 años al penal. Ah, 18, muy chiquito. Con 18, mi causa empezó el 2022. Sí. La denunciante mía es una chica del barrio, digamos, conocida nomás, nunca tuve un vínculo de amistad, digamos, ni pareja, nada. A mí me denuncia también falsamente, donde dicen que yo la abuso, donde ella supuestamente, porque ella al ser menor de edad, declara a la madre. La madre declara y dice que va a buscar a mi hermana, que supuestamente ella es amiga de mi hermana, lo cual mi hermana ni la conoce a esta chica, y que se topó conmigo en la vivienda y yo la obligo a entrar a la vivienda. Y bueno, que yo le quise abusar, la obligo a fumar marihuana, etcétera, demás que ponen. Yo estuve detenido 1 año y 3 en San Felipe y 1 año y 2 con domiciliaria. Fue, sí, largo, duro proceso, obvio. Con la espera de poder salir en libertad, me rechazaron 4 veces domiciliaria a mí. Pedimos también libertad, pedimos bajo fianza, todos me rechazaban. La denunciante tuvo 25 citaciones. ¿Y fue? Lo cual ninguna de las 25 se presentaba. Después de 1 año y 6 meses se vino a presentar. El día del funeral de mi abuelo, el perito aparte psicológico, me viene a decir que se viene a presentar, a ratificar la denuncia. A ratificar la denuncia, después de no haberse presentado nunca. El 12 de diciembre del 2022 ya tenía el 4.º llamado por la fuerza pública. Sí. Lo cual ella se fue a Buenos Aires a pasar la fiesta supuestamente. Ajá. Tuvo más de 1 año y medio prácticamente sin presentarse ella. Y se vino a presentar, justo el día del funeral de mi abuelo, se vino a presentar. A ella le hacen las pericias correspondientes que deberían haberlo hecho en un principio. Yo ingresé al penal primerizo sin antecedentes, lo cual mi proceso debería haberlo cumplido afuera. Claro. Estuve detenido y bueno, sí, eso. Lo que decía... lo que más o menos viste dice, decía un mensaje también de cómo también lo que pasás adentro.
Sí, adentro sí, el tema ese... ¿Pero está en un pabellón aislado? Porque no. Al principio no, yo llegué, la pandemia estaba recién terminando y era una ensalada, tenés de todo y... ¿Entras como un abusador más? Entras como un abusador más, los prejuicios de más, tanto como penitenciarios y presos te van a basurear, por así decirlo. Es duro y es difícil, más que nada por estas causas, porque allá llegás y es como te lo dicen todos, es vida o muerte allá dentro de eso. ¿Y es así? Y es así. Y a vos te tocó vivirlo muy joven, ¿no? A mí me tocó vivirlo muy años. joven y sinceramente por ahí pienso y me pregunto, no sé si fue un Dios aparte o la misma inocencia como se me abrían los caminos allá para no salir tan... Porque hoy en día, yo hace un año ya salí, el 5 de septiembre del año pasado salí en libertad. Lo cual la denunciante, como les vuelvo a decir, se presentó ella a ratificar la denuncia, el perito psicológico mío se presenta, a ella le obligan a los del cuerpo médico forense obligan a decirle cuánto es la pena mínima a un falso testimonio, que lo mismo no sirve de nada, porque hoy en día muchos están peleando por eso, por el tema de que las víctimas somos nosotros y ella que denuncia no le hacen nada. Hoy en día, ¿qué podemos pelear contra el Estado? Nomás sacarle plata al Estado. Pero como siempre dije, así como no había plata que me garantizara estar afuera, no hay plata que me garantice y me devuelva todo el tiempo que vivía perdida. Claro. Y porque vos marcas bien ese día de la muerte de tu abuelo, porque claro, la vida afuera sigue y van pasando cosas y va... A mí no me condenaron por eso, pero bueno, me condenaron a ir sin la compañía de mi abuelo, por ejemplo. Tu abuelo era... Y mi abuelo tenía, sí, como mi padre, yo viví prácticamente toda mi vida, a los 20 años viví con él. Era como un padre más. ¿Y no pudiste estar en su funeral? No me dejaron, no me permitieron porque supuestamente lo del Polo Judicial, digamos, lo de la Fiscalía decían que no aparentaba ser mi abuelo, digamos. Cuando nosotros tenemos el mismo apellido y el dicho de ellos es esto. Usted no puede ir al funeral de su abuelo porque su abuelo jamás lo iba a visitar al penal y no patentan ser familiares. Esa fue la única declaración que le presentaron a mi mamá al Polo Judicial. ¿Y ya quedaste totalmente... Sí, salí sobreseído, la mina se presentó y declaró que estaba mintiendo, que se dedicaba a vender pornografía por las redes sociales, cambiaba estupefaciente con hombre, exigía una cuota alimentaria por medio de su papá para pagarse sus drogas. ¿Y vos cuando recibiste la denuncia, o sea, vos la conocías aunque sea de vista? Sí, de vista sí, la conocía. Pero nunca habías tenido ninguna charla ni contacto cercano con esta chica. No. O sea, como diciendo, bueno, a ver, a él, fue así como... Lo mismo como le pasó al marido de ella, lo mismo me pasó a mí. La chica ya había denunciado 2 veces. Ah, también tenía antecedentes de denuncias previas. De denuncias previas, sí. Y para ahí, ¿ella reconoce que no, que era falsa, o sea, que era mentira? Sí, después que la presionan con respecto a eso, que la presionan diciendo cuánto es la pena mínima a un falso testimonio. Sí. Porque yo creo que si el perito psicológico no hubiese metido esa presión, yo hubiese estado esperando hoy en día un juicio recién para marzo del 2025. ¿Y que reconoce que era falsa la denuncia y que vendía pornografía? ¿Ella vendía pornografía infantil? Ella vendía pornografía. Eso es lo que declara, eso sale en mi expediente. Eso sale en mi expediente. No, de ella. Ah, bueno, pero es menor, era menor. Claro, era menor. Entonces... ¿Es todo lo que ella reconoce para que él lo deje libre? ¿Que vendía pornografía infantil? A mí no habían pruebas contundentes. Para que la jueza misma me lo decía, señor Esteban, no tengo como las suficientes pruebas para dejarte en libertad, pero tampoco tengo las suficientes pruebas para condenarte. Como que estaban entre medio y no sabían, era una pelota de ping-pong. Claro, bueno, eso vamos a hablar enseguida con la fundación, con los abogados también, con los proyectos que hay. ¿Cómo esto? Porque no hay tantas preguntas para hacer también desde lo legal que uno por ahí desconoce. Aparte 2 casos con antecedentes, las personas... Eso es lo que me extraña. Hay cosas que vos decís, bueno, está bien, puede ser. Si la persona no tiene antecedentes, nunca denunció, bueno, por ahí nunca está como... Nunca encontraron daño físico, ni psiquiátrico, nunca nada. Mis pericias incluso salieron bien. La misma licenciada, cuando termina mis pericias, me dijo... Esto no te lo debería decir el resultado, me dice, te lo tiene que decir una jueza en una audiencia, me dice. Pero tus pericias salieron bien, me dice, vos estás apto para estar en la asociación y no tenés ni siquiera tentativa de abuso, me dijo. Qué fuerte. Bueno, Marcos, Flavia, a los dos gracias. Gracias porque es también la forma también de llegar y que cada uno en casa, porque por ahí se condena directamente, viste, rápidamente, sin saber, sin nada, ya ¡paf!
condenamos y, viste, escrachamos o por hacemos ahí lo que sea. lo que nos pasa por ahí como sociedad, y creo que también fue como un replanteo que me tocó hacerme a mí, fue el pensar, si está ahí adentro es porque algo hizo. Claro. Muchas veces es lo que... El prejuicio, que tenemos, lo que te digo, social. investigamos directamente, Si estás ahí ¿viste? No adentro es sabemos. porque hiciste algo, Sí. y en realidad no. Hay no muchos pasa. que no. Hay muchos. Es como digo, la apariencia por ahí engaña. Y yo llegué y los mismos penitenciarios, yo llegué y me... Dale, pasá cochino, te decían, ¿entendés? Como que te trataban ya mal de entrada. Así sea para una foto, para tomarte el nombre. No, pero que aparte tu denunciante y la denunciante de tu marido ya saben por lo están que libres. Sí. Sí. O sea, no se les hace nada, esa es la otra. Y no, también solo ponen que los no solo si bien la condena por falsos testimonios es poca, ni siquiera se les hace nada. O sea, Claro. No se le viniste, puede hacer denunciaste falsamente. De hecho, no solamente los casos de nosotros, sino que a mí me ha tocado defender casos donde han quedado absueltos o han sido sobreseídos en el proceso, y la denunciante es como... Bueno, ahí vamos no a ir, salió. porque también eso, al no hacerte nada, es fácil hacer una denuncia. Total la hago, le perjudico la vida o qué sé yo, Sí, se la yo- complico, total a mí no me pasa nada. A mí Se me llevaba pasa. dos Entonces, denuncias y dos denuncias. Por eso te digo, entonces Sí, sí. eso también vamos a hablar y lo preguntamos enseguida. Así que bueno, Gracias, eso. gracias a los dos. Gracias, Marcos. No, gracias a Gracias, ustedes. ¿Se van a Flavio. quedar? ¿Se van a quedar acá? Porque sigamos a hablar con la Fundación Sí, también. sí, con, sí, sí, acá con vamos a Gustavo estar. Cairo también, que tiene unos proyectos interesantísimos para hablarlo aquí sobre este tema. Así que gracias a ambos, gracias. ¿Y la vida bien ahora? ¿Estás trabajando? ¿Está? Ahora estoy trabajando, Sí. gracias a eso, estar el encerramiento, digamos, estar Sí, encerrado, el el encierro. Yo estuve conviviendo solo en una celda durante 5 meses. A mí me hacen una cama allá adentro y me dejan, yo ingresé con tele, con play, teléfono, a mí me dejan sin nada, a mí. En una de las requisas me dejan sin nada, con un foco nomás. Y ahí es donde dije, acá donde se siente la presión de verdad, dije. Acá donde uno, porque no es lo mismo estar en una celda encerrado, tener la tele, te comunicas con la familia por el teléfono, te distraes, es una contención que te llevas por más que estás en el encierro. Y no llevar eso encima, yo dije, algo tengo que hacer para no volverme loco. Un amigo, me acuerdo, en la requisa me prestan un parlante, yo me queda un pendrive. Yo conecto el pendrive y las primeras noches era escuchar música, mirar el techo, porque no tenía nada. Y la tercera fue como, se me prendió la chispa y dije, yo acá tengo que empezar a escribir, dije. Ah, mira cómo. Y ahí empecé a escribir, fue más por hobby, más por desahogo conmigo mismo, y hoy en día estoy haciendo música. Ah, mira, ¿y la canción la cantas vos? Sí, cumple. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Salgo como el bacano el tema. Bacán. El bacán y bacano es el tema. El bacano es Ah, el tema. después lo vamos, no sé, es el O sea, que el está. Bacán sería el nombre artístico Claro. y Bacano Artístico y bacano es el nombre, sí. el tema. Mira, bueno, Y saber que, bueno, yo antes era futbolista, y era futbolista, futbolero mal, deportista, no consumía ni cigarrillo, y de un día para el otro saber que la música me ayudó a salir adelante y conocerme conmigo mismo, fue como decir, aprovechar esta chispa y este talento que tengo para muy bien. para meterle nomás. Qué bueno que te Ay, qué encontraste bueno. con vos desde ese lugar, o sea, te fortaleciste a vos mismo, tenés un espíritu gigante, Sí, enorme, sí, maravilloso, sí. sentirte orgulloso de eso. Y más estando en un lugar así como ese, que es Con como, tanta oscuridad, es como con tantas decimos, sombras. Es el cementerio de los vivos, decimos nosotros. Qué Mi buena amor. frase. Bueno, qué bueno, porque es la esperanza, hay que seguir, siempre hay que creer, ¿no? Exacto. ¿Crees? ¿Tenés fe? ¿Crees en Dios? Sí, la esperanza y la fe siempre en alto, siempre. ¿Y te ayudó alguien allá adentro, un compañero de celda? O... Sí, tuve un compañero, bueno, el Lucas, el negro, que fue el que me prestó el parlante, Ajá. que me hizo el aguante para eso. Después Nahuel salió en libertad, hoy en día está en libertad Nahuel. Y fueron los únicos dos que me apoyaron en el momento más difícil, por así decirte. Muy chiquito Aparte muy también, chiquito, 18 años, qué fuerte. Sí, para Qué entrar con espíritu eso. gigante, querido. Marcos, pero no te para nadie, ¿eh? No, de ahora acá no. a donde quieras. Hasta donde Digo, llegue. a veces la vida nos pone desafíos, ¿no? Que solamente los gigantes pueden llevar adelante y que pueden Es como sortearlos. Dios le Entonces, da las peores batallas a sus mejores guerreros, dice. qué bonita. Totalmente. ¿Qué voy a agregar? ¿Qué voy a agregar? Lo dijo todo. Gracias. gracias a ustedes. Ambos. Muchas Gracias, gracias, Flavia. Gracias. Saludos también a Manuel. Y gracias a Marcos también por abrir el corazón y contar esto, ¿no? Está bueno también escuchar. Y como decía Flavia, antes de juzgar, primero
esperemos, antes de ser tan tajantes y tan duros y tan castigadores, ¿viste? Jueces de situaciones que ni siquiera sabemos si realmente es así. Entonces creo que nos llama a la reflexión como sociedad. En un ratito abordamos todo esto desde la asociación que lleva adelante un gran trabajo también para poder ayudar y contener a las personas, a familias y gente que está pasando por esto, como leíamos en los mensajes, y también proyectos importantes que hay en torno al tema del legislador Gustavo Cairo, que está con nosotros aquí. En un ratito vamos a estar hablando con ellos de todo. Hacemos una pausa, me voy a la cocina. Cocina.